Muy bien, entonces muchachos, vamos a hablar de la parte de prisma regular sobre todo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar algunos aspectos en el prisma regular, ¿ya? Prisma regular, ¿ya? Es un sólido que ya hemos estudiado, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a un prisma regular? Entonces ahí recuerda, una primera característica, que su base, vamos a decirlo así, su base está limitada, ¿ya? Su base está limitada por un polígono regular, ¿ya? Su base está limitada por un polígono, ¿ya? Por un polígono regular. Y recuerda pues que el polígono es regular cuando todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales, ¿ya? Y otra característica del prisma regular es que las caras laterales, ¿ya? Las caras laterales son rectangulares, ¿de acuerdo? Son rectangulares. Entonces, esta es la principal característica, las principales características de los prismas regulares, ¿ya? Entonces, base está limitada por un polígono regular y eso significa que los lados de la base son iguales y los ángulos también. Las caras laterales son rectangulares. Bien, a ver, entonces voy a dibujar por acá un prisma, ¿ya? Un prisma de este tipo, pues chicos, ya prisma regular. Entonces, a ver, por acá entonces, ¿ya? Un prisma de este tipo, prisma regular. Muy bien. A ver, por ejemplo, dibujo este de acá. ¿Ya? Por acá. Ahí está. Vamos a ver. Ahí ya tengo la base, ¿verdad? Ya tengo la base de ese prisma. Ahora vamos a completarlo. ¿Ya? Vamos a completar este prisma. Ahí está. Bien. Como te estarás dando cuenta, este es un prisma que tiene base triangular. ¿Ya? Ahí está. Entonces, las dos bases, como se dan cuenta, son triangulares. Ahora, dado que este es un prisma regular, entonces nosotros vamos a decir que todos estos lados de la base son iguales. ¿Ya? Todos los lados de la base son iguales. Le puedo poner, por ejemplo, mira, ve, N, N y N. Y en la base inferior sucede lo mismo. Ya, ahí está. Aristas básicas, ¿te acuerdas? Aristas básicas, entonces, son iguales. Este es entonces, primer punto que debes tomar en cuenta, ¿ya? Bien. Y luego también tenemos a las aristas laterales, ya, estas aristas laterales entonces son iguales, ahí le podemos poner H, H y H. Estas aristas laterales en este tipo de prisma son regulares, o perdón, son iguales. Muy bien, entonces mira, ve, como lo indicaba en la definición, la base está limitada por un polígono regular, o sea, de que los lados son iguales, y este triángulo tiene un nombre especial, no sé si por ahí alguno de ustedes se recuerda, ¿cómo se le llama a este triángulo que tiene sus tres lados iguales, muchachos? ¿Se acuerdan? A ver, Silvana, Adrián, Rihanna, Nicolás, tal vez, ¿ya?
Muy bien, este triángulo se llama triángulo equilátero, ¿ya? Y bueno, también por ahí es importante tomar en cuenta de que todos sus ángulos pues van a ser iguales a 60 grados, ¿ya? En los triángulos equiláteros se cumple esto, ¿de acuerdo? Ahí está, entonces 60 grados, ahí está. Bien. Bueno, ¿por qué? Porque la base en este tipo de prismas está limitada por un polígono regular. Las caras laterales son rectangulares y por ser rectangulares podríamos por acá indicar ángulos de 90 grados, ¿ya? Podríamos indicar aquí ángulos de 90 grados. Ahí estoy poniendo algunos de los 90, digamos, como ejemplo. Ya hay varios ángulos de 90 grados, dado que las caras son rectangulares, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso te he representado un prisma, ya, un prisma triangular regular. Ya, acá tú vas a decir, ¿cómo se llamaría este? Se llamaría prisma, ya, prisma triangular, claro, porque su base tiene esa forma, ¿ya? Entonces será un prisma triangular regular, ¿ya? Ahí está, prisma triangular regular. Bien, a ver, vemos otro como ejemplo, ¿ya? Ahora voy a dibujar, ya, voy a dibujar este otro prisma. Vamos a ver, entonces, aquí nuestra división. Muy bien, ahora voy a dibujar un prisma con otro tipo de base. Ya, a ver, por ejemplo, ahí está, ¿no? Que sea esta la base de nuestro prisma. La base superior vamos a considerarla. Bien, ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a copiarnos. Recordamos que en este tipo de prisma las aristas laterales son iguales, ¿ya? Las aristas laterales son iguales. Ahí está. Muy bien. Bien. Tenemos otra arista lateral, esta arista lateral que está en la parte posterior, esta arista básica que también estaría en la parte posterior y esta otra arista básica. Bien, entonces también, si este es un prisma regular, entonces, chicos, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Si es un prisma regular, entonces tendremos que también las aristas básicas son iguales, así que le ponemos también a todas esas aristas básicas la misma longitud. Ya, ahí está. Las aristas básicas entonces tienen la misma longitud y las aristas laterales también tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Ahí entonces lo ponemos, aristas laterales. Muy bien. Y bueno, por ser este un prisma regular, su base debe ser polígono regular. Eso significa de que la base en este ejemplo debe ser cuadrada. Ya, porque en el cuadrado los 4 lados son iguales y los 4 ángulos miden 90 grados. Entonces, por eso coloco aquí estos ángulos de 90 grados, ¿ya? Porque todas o todos los ángulos del cuadrado miden 90. Eso pasa en la base superior, pero también pasa en la base inferior, porque esa base inferior también es cuadrada, ¿ya? Muy bien. Bueno, y también como ya se ha dicho, las aristas o las caras laterales son rectángulos, así que por acá también podemos poner ángulos de 90 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las caras laterales son rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ahí coloqué algunos ángulos de 90 grados para tomar en cuenta justamente esta idea, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se le llamaría a este prisma? ¿Ya? ¿Cómo se le llamaría entonces a este prisma? Entonces, este prisma que he dibujado aquí sería, muchachos, un prisma, ¿de acuerdo? Prisma
cuadrangular, ya, prisma cuadrangular, cuadrangular, porque la base tiene 4 lados, cuadrangular regular, porque en este caso es una base cuadrada, ya, ahí está, ese sería entonces el nombre para este prisma que te he representado por acá, ¿ya? Muy bien, a ver, veamos otro ejemplo. Ya, veamos otro ejemplo. Entonces, por acá vamos a ver otro ejemplo con respecto a lo que es el prisma regular. ¿Ya? Así que ahora voy a dibujar por acá. A ver, no sé, pues podría dibujar, muchachos, un prisma con base pentagonal. A ver, ya vamos a dibujar ahora un prisma con base pentagonal, ¿ya? Pentagonal, chicos, ¿ya? O sea, la base es un pentágono y el pentágono tiene 5 lados, ¿ya? El pentágono tiene 5 lados. Ahí está. Entonces, ahora hago las aristas laterales, ¿ya? Hago las aristas laterales. Muy bien. A ver ahí. Acá tendría otra arista lateral. Ahí está, otra arista lateral. Muy bien, esas serían las aristas laterales que tenemos aquí en la parte, digamos, de adelante, ¿no? Estas serían las aristas laterales que se tienen en la parte de adelante. ¿Ya? A ver, pero también tenemos las aristas laterales que, digamos, están en la parte posterior. ¿Ya? Las aristas laterales que están en la parte posterior. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y luego vamos a pues, dibujar las aristas básicas que están en la parte, en la base inferior. Ya están en la base inferior por acá. Ahí está. Tenemos las aristas básicas. Estoy dibujando primero esas que están en la parte de atrás y ahora las que están en la parte de adelante, ¿ya? Ahí está. Esta sería la representación de un prisma, como te das cuenta, con base pentagonal, ¿ya? Y lo mismo, si es prisma regular, entonces puedes decir, ah, ya, si es prisma regular, entonces todas las aristas básicas son iguales, ¿ya? Todas las aristas básicas son iguales, así que vamos a ponerle por acá, N, N, así, ¿no? Esas NN significan, pues, de que son iguales las aristas básicas, ¿ya? Ahí está, aristas básicas. Y bueno, la altura, que es la arista lateral, también tiene la misma longitud. Por eso le pongo a todas las aristas laterales H's. ¿Ya? Bien. Y claro, como es un pentágono regular, en este caso también los ángulos son iguales a 108 grados, ¿ya? Iguales a 108 grados. Bien, entonces por acá también ponemos, ahí está, iguales a 108 grados. Eso pasa en los polígonos regulares, siempre los ángulos son iguales, ¿no? Entonces, en el primero, por ejemplo, que te he dibujado, aquí todos son 60, en el cuadrado todos son 90 y en el pentágono todos son 108 grados, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Podemos hacer eso porque estamos hablando de un prisma regular, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se llamaría este? Se llamaría prisma pentagonal. Prisma pentagonal regular, ¿ya? Pues acá lo voy a apuntar, ahí está. ¿Cómo se llama? Se llama prisma pentagonal regular, ¿ya? Prisma pentagonal regular, ¿de acuerdo? Y también, chicos, también es válida también la idea de que las caras laterales son rectangulares, ¿ya?
Así que por acá podemos poner ángulos de 90 grados, ¿ya? Porque las caras laterales son rectangulares, ¿ya? Estamos enfocándonos en los prismas regulares, ¿ya? Recuérdalo. Muy bien, entonces ahí está. Una primera parte entonces es el cálculo, perdón, es identificar estas características, muchachos, ¿no? Es lo primero que hay que conocer en los sólidos. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la parte de los cálculos, ¿ya? En el prisma regular, ¿de acuerdo? Ojo, nos estamos enfocando nosotros en el prisma regular. Entonces vamos a decir así, en todo prisma, ¿ya? En todo prisma regular, ¿ya? En todo prisma regular. ¿Cómo vas a calcular, por ejemplo, el área de la superficie lateral? Área de la superficie lateral. Mira, cuando se habla de la superficie lateral, es como hablar de las paredes. Ahí, por ejemplo, en tu casa, en tu habitación, hay paredes. Digamos que en un sólido, esas paredes nos representan, ¿ya? Nos representan al área lateral. Entonces, ¿cómo se calcula el área lateral? En este tipo de prismas, ¿ya? Entonces, vamos a decir así, ¿ya? En este tipo de prismas, el área de la superficie lateral se calcula como el perímetro de la base, ¿ya? Entonces acá lo voy a poner así. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el perímetro, ¿ya? El perímetro de la base, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a multiplicar con la altura del prisma, ¿ya? Entonces, con la altura, ¿de acuerdo? Altura del prisma. Entonces, esa va a ser la manera de calcular el área de la superficie lateral. ¿De acuerdo? Esa va a ser la manera entonces de calcular el área de la superficie lateral. Bien. Por acá le ponemos un marquito para que sepas que esa va a ser la manera de hallar el área de la superficie lateral. Bien, otro cálculo importante en el prisma es su volumen, ¿ya? Así que vamos a ver, vamos a recordar cómo se calcula el volumen de los prismas regulares. Bien, vamos a ver cómo calculamos el volumen en los prismas regulares, ¿ya? Bien, entonces ponemos por acá, ahí está, volumen, ¿ya? Entonces ahí, volumen del prisma regular. Recordamos, ¿ya? El volumen se calcula de esta manera, ¿ya? El volumen se calcula como ahora el área, ¿ya? Área de una base, ¿ya? El área de una base, y a eso lo vas a multiplicar también con la altura del prisma, ¿ya? Ahí está, altura del prisma. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, pues, muchachos, para calcular el volumen de un prisma, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar en estos dos cálculos, en lo que es el área lateral y en lo que es el área de la base, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuación a ver algunos ejemplos, ya vamos entonces a ver algunos ejemplos por aquí sobre esta parte, ¿ya? A ver, ponemos entonces, ¿ya? Ejemplos. Ejemplos, entonces, ahí está, ¿ya? Ejemplo. A ver, vamos a decir entonces, ya, calcule el área de la superficie lateral, ya, el área de la
superficie lateral del prisma regular. Del prisma regular que te voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Ahí está. Para agilizar las cosas, a ver, me voy a copiar este prisma, por ejemplo. Ya, entonces me voy a copiar este prisma. Vamos a poner acá. Ahí está. Ya. Entonces vamos a trabajar con este prisma. Vamos a cambiarle acá algunos datos para poder trabajar. Vamos a quitarle esto, ¿ya? Vamos a quitarle esta parte. A ver, te voy a indicar que esta arista básica mide 6 unidades y que la altura del prisma es igual a 12, por ejemplo. A ver, ahí está. Entonces, hallemos el área de la superficie lateral de este prisma, pues, chicos, chicas, hallemos esa área de la superficie lateral en ese prisma. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a intentar ahí resolver ese problema, ¿ya? Muy bien, entonces acá tienes que recordar, pues, la formulita que te había indicado acá, mira, a ver, cómo se calcula el área de la superficie lateral, ¿ya? ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? Entonces ahí, pues, tú tienes que tener en mente esta de acá, ¿no? Esta formulita, área de la superficie lateral es el perímetro de la base por la altura, ¿no? Entonces ahí lo primero que podrías hacer es hallar, pues, el perímetro, ¿no? El perímetro de la base, ¿ya? Así que vamos a calcular primero el perímetro de la base, muchachos. Entonces ponemos acá perímetro de la base, ¿ya? Ya, pero como este es un prisma regular, recuerda de que todas las aristas deben ser iguales. Todas las aristas básicas deben ser iguales. Como ya sabemos que uno es 6, entonces acá pone 6 y acá también pone 6. Y con eso ya hallas el perímetro de la base. Dices, ah, entonces el perímetro es 6 más 6 más 6. Y yo estoy seguro de que ustedes saben que esa suma nos sale 18. ¿Verdad? 18, entonces sería el perímetro de la base. Una vez que ya tienes el perímetro de la base, dirás, luego, pues, ¿no? ¿Cómo calculo el volumen de este prisma? El volumen sería el perímetro que ya hemos obtenido, ¿verdad? Y como dice nuestra propiedad, multiplicarlo por la altura, que para este caso es 12. Ya, 12 sería entonces la altura y bueno, hay que hacer aquí la operación, ¿ya? ¿Cuánto nos sale entonces el volumen después ya de este cálculo? 18 por 12, muchachos, ¿ya? Y eso nos va a salir 216. Ese sería entonces el volumen de este prisma, ¿ya? Es lo que se tendría que hacer nada más, muchachos, acá. ¿Listo? A ver, vamos a ver otro ejemplo, ya, vamos a ver otro ejemplo entonces, ya, con respecto a lo que es, pues, el área de la superficie lateral, ¿ya? Y ya sabes, si por ahí tienes alguna pregunta, la puedes plantear, ¿ya? A ver, vamos entonces a copiar esta parte para agilizar las cosas. Ya. Entonces, vamos a ver. Bien. Ahí está, ya. Muy bien. Entonces calculamos el área de la superficie lateral del prisma regular que te voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Del prisma regular que te voy a mostrar a continuación. Vamos a tomar este de acá, por ejemplo. Ya, vamos a tomar este de aquí.
para nuestro ejemplo, ¿ya? Lo ponemos acá. Muy bien. A ver, vamos a calcular entonces el área lateral de este prisma. Pero vamos a hacer acá algunos cambios a esos datos que ya tenemos. Vamos a poner entonces los siguientes datos. Ya, los siguientes datos para poder resolver también este problema. Ya, vamos a considerar, muchachos, que acá este lado mide 4. Ya, ahí le vamos a poner 4. Y acá le vamos a poner pues 8 a la arista lateral, que también es la altura, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos? Queremos hallar el área de la superficie lateral y observa pues que aquí está el modo de calcular el área lateral, ¿no? Es perímetro de la base por la altura. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pues hallar ese perímetro, ¿ya? Es hallar ese perímetro. A ver, calculen el perímetro entonces de la base de ese prisma. Ya, calcula el perímetro de la base de este prisma. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? Muy bien. A ver, entonces, vamos a resolverlo por acá. Muy bien. Ahí está, ya le ponemos resolución otra vez. Ya, resolución. Vamos a ponerlo aquí. Resolución. Ahí está. Ya, entonces igualito, ya. Primero que calculas el perímetro. Ya es. A ver, ¿cuánto es el perímetro de la base? Lo ponemos acá, perímetro, ya, perímetro de la base. Bien, el perímetro de la base. Como ya lo hemos dicho, es la suma de los lados. Como ya se nos indicó que esta arista básica mide 4, entonces por ser prisma regular, todas las demás aristas básicas miden 4, ¿ya? Así que decimos, entonces el perímetro es 4 más 4 más 4 y más 4, ¿verdad? Y haciendo la suma, ese perímetro te sale 16. Tenemos ya el perímetro, luego calculamos el volumen. Decimos luego, a ver, el volumen se calcula, o perdón, el área lateral se calcula ¿cómo? ¿Ya? El área de la superficie lateral se calcula como el perímetro de la base, que ya nos salió 16, por la altura, que en este caso es 8. ¿Ya? Y haces tus operaciones y vas a tener entonces que el área de la superficie lateral, en este caso, sería 128. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la respuesta, ¿ya? Área de la superficie lateral de ese prisma. Bien, calculamos el área de la superficie lateral entonces de este prisma regular. Ya vamos a poner por acá entonces los datos. Ya, acá te voy a decir que este lado mide 10 y que esta altura mide 15. Ya, a ver, entonces, ¿cuánto sería el área de la superficie lateral de este prisma? Que como se dan cuenta es un prisma pentagonal regular. Muy bien, vemos entonces la resolución. Ya, resolución, muchachos. Acá lo ponemos resolución. ¿Ya? Y bien, como te piden área lateral, entonces necesitas el perímetro de la base. ¿Ya? Perímetro de la base. Pero como este es un prisma regular, entonces en la base todos los lados deben ser iguales. Si ya tenemos acá 10, significa de que esta otra arista, bueno, todas estas aristas básicas tendrían la misma longitud, que es igual a 10. ¿Ya? Muy bien. Y entonces decimos, a ver, perímetro de la base. ¿Ya? Entonces calculamos el perímetro de la base. Primero, ¿ya? Perímetro, ¿de acuerdo? Perímetro de la base. Bien. Ahí está el perímetro de la base, que sería pues la suma de los 5 lados, ¿no? 10
más 10, más 10, vamos, hay 3, más 10 y más 10. Ahí está. ¿Ya? Y esa suma, pues, nos da 50. ¿Listo? Y ya luego decimos volumen o área de la superficie lateral, ¿verdad? Área de la superficie lateral es el perímetro de la base que nos ha salido 50 y esto multiplicado por 15. Y eso entonces nos va a dar, muchachos, 750. Ya, entonces 750 sería el área de la superficie lateral del prisma, ¿ya? Entonces recuerda, cada vez que te pidan área lateral, ¿qué haces? Calculas el perímetro de la base y luego ya multiplicas con la altura para obtener el área de la superficie lateral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en estos tres ejemplos hemos visto la manera de calcular el área de la superficie lateral, que como te digo, para que, digamos, por ahí aclares más la idea, asócialo pues con, por ejemplo, lo que son las paredes en una habitación. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver otro ejemplo. Ya. Entonces, calculamos el volumen del prisma, ¿ya? Mira, tienes, este es un prisma regular de arista básica 6 y de altura 8. Bien. Entonces, ¿qué se necesita para calcular el volumen del prisma? También ya lo habíamos visto, ¿no? Por acá está, mira, ahí está. En todo caso, vamos a copiar esto. Ya, ahí lo copiamos y lo vamos a llevar acá para recordarlo. Ya, ahí está. ¿Cómo se calcula el volumen? De esta manera. Ya, de esta manera se calcula el volumen de un prisma, en este caso prisma regular, que es el prisma en el cual nos estamos enfocando. Bien, vamos con la resolución entonces. Tenemos acá resolución. Una vez que ya has recordado la manera de calcular el volumen, ¿no? A ver, dices, ¿qué necesito para hallar el volumen? Necesito el área de la base. Ya, pero esta base, por ser el prisma regular, esta base tiene que ser cuadrada. O sea que todos los lados son iguales a 6, ¿de acuerdo? Bien, y entonces decimos, ¿ya? Entonces decimos que, primero, el área de la base, ¿ya? El área de la base, ¿ya? El área de la base de este prisma, por ser cuadrada, sería lado por lado, ¿no? 6 por 6. Y entonces tendrás ya que el área de la base es igual a 36. Bien, y como ya tienes el área de la base, pues ya con eso se puede hallar el volumen, ¿no? Decimos luego, ya, luego el volumen, según lo que se ha recordado acá, es el área de la base, que ya nos ha salido 36, multiplicado por la altura. Bien, hacemos los cálculos. A ver, 8 por 6, 48, y llevamos 4. 8 por 3, 24, y 4 que se llevaba 28, ¿no? Así que el volumen de este prisma sería 288, ¿ya? 288, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces chicos, hasta acá lo vamos a dejar con los problemas, ¿ya? Hemos visto en este caso algunos aspectos referente a lo que es pues el prisma, ¿verdad?